Pasamos de aprender las tres partes del humano: espíritu, alma y cuerpo, y la función que tiene cada uno en nuestras vidas espirituales. Pero ahora estamos estudiando lo que el pecado hace o lo que el pecado ha traído a la humanidad. Cómo entró el pecado, cómo continúa el pecado, cómo tratar con el pecado, cómo saber cómo pelear para ganar. Estamos aprendiendo que estamos en una guerra espiritual. Y querramos o no, tenemos que pelear. We have to fight O correr. or run. Ojalá que va a Hopefully, escoger you're going to pelear. choose to fight. Pero no más pelear, But not ganar. just fight, but win. Amén. Amen? Encontramos So que el we pecado find tiene that sin diferentes afectos has different effects en nosotros. in us. Vamos a orar primero. We're going to pray Padre, en el first. nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, como siempre le pedimos, As Padre, always, que we ask usted you, nos Father, ayude, to help us. que usted nos guíe, that you que may usted guide us, unja mis that you labios para anoint hablar my su lips to palabra, speak your Señor, word, Lord, que usted dirija cada that you may palabra direct every que sea word, dirigida por el Espíritu may it Santo be de directed Dios. by the Holy Spirit of God. Y Padre, le pedimos, And Padre, Father, que we usted ask unja you nuestros to oídos para anoint our oír ears to hear y para recibir and to su receive palabra, your word. en el nombre de Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, amén. El primer aspecto So, the que first tuvo el effect pecado that en sin Adán y had Eva, in Adam and Eve, el pecado cambió la sin actitud de Adán y changed Eva Adam and hacia Eve's ellos attitude mismos. towards themselves. Dice la Biblia que The sus Bible ojos se says abrieron. that their eyes were opened. Yo pienso que And sus ojos I believe that eran their sus eyes ojos were intelectuales, their sus ojos intellectual eyes, their espirituales. spiritual eyes. No sus ojos. Dios no Not lo, their- Dios yo no creo que God, los I hizo don't ciegos, believe that God porque Dios los made hizo us- perfectos. made them blind because God Y made si them ellos perfect. andaban en And el if Edén they y were in ellos the Garden of andaban Eden, entre los and animales y they were iban amongst the y cortaban animals, and they fruta were para going and comer cutting y the todo fruit eso, to tenían eat, que tener ojos, they pero had to no, have no eyes, but su conciencia, their su conscience, their realidad de lo que ellos eran, reality of what they were no era como ahora, wasn't ¿verdad? as Como it is ahora now. es. Ahora Now, pensamos we diferente, think differently. nos movemos diferente, move hacemos cosas differently, we diferentes. do things differently. El segundo And fue el the pecado second cambió one su actitud was that hacia sin Dios. changed Y es lo que el their pecado attitude toward siempre God, hace. and that's what sin always does. El pecado siempre Sin cambia en la always manera en que changes the vemos a way Dios in y que which nos we see enfrentamos God con Él. and how we En are lo confronted with espiritual, Him. en lo In the normal, el spiritual, pecado in nos the hace normal sense, escondernos, sin querer causes us to escondernos. hide, to want to hide ourselves. El pecado nos roba la paz, Sin nos steals roba our todo lo peace. que It Dios steals everything quiere para that God nosotros. wants for us. Y nos roba en And primer it steals, lugar in the first place, el privilegio the de estar privilege en su of being presencia in His presence, o de Él estar con or nosotros. Him being with us. Porque al momento Because que in the pecamos, moment that we Dios se sin, separa de God nosotros. separates Himself from us. Y no es And tanto que Él it's se not so separa de much that He nosotros, separates sino Himself que from nosotros us, nos separamos de but Él we también. separate Y ourselves from Him es also, doble, and it's porque double, Él no puede because estar He donde hay cannot pecado. be ¿Ok? where there is sin. Él no puede estar. He can't be there. Donde hay pecado, Where there's sin, Él se separa. He separates Himself. Cuando usted deja When que el you pecado entre allow sin to come in a su hogar to o a your su home persona or o a to su yourself familia, or your entonces family, Dios se aparta. then God Ya no es el separates Dios Himself. suyo He's que not your tenía God comunión anymore con that you usted. had Todavía está communion ahí. with. He's still there. Todavía es Dios. He's still God. Todavía le ama. He still loves you. Todavía le He anhela. still Todavía wants to be quiere with you. He compañerismo still con wants usted, fellowship pero with no you. puede But porque he hay can't una because separación. there is a separation. ¿Ok? El segundo pecado the second- cambió su actitud hacia second, Dios. sin La changed Escritura their dice, attitude y toward God. oyeron la Scripture voz says de they Jehová heard the Dios sound of the Lord que se God paseaba en el walking in the huerto garden al aire in del the día. cool of the day. Este era algo que hacían This was todos los something días, that desde que they Dios did los every day, creó. from the time that God Dice que created se them. paseaba It says Dios that God y would ellos walk around en el there huerto. with
Adam and Eve in the Pero garden. ahora es diferente, But now, fíjese lo que hace el it's different. pecado. Look what sin El hombre y does. su mujer se And the man and his escondieron de la wife hid presencia de themselves from the Dios presence of the Lord entre los God árboles del among the huerto, trees of the Génesis garden, 3:8. Genesis 3:8. Ahora se están Now escondiendo. they're hiding Cuando antes themselves. When buscaban la before, presencia they de would Dios, seek buscaban God's ese presence, they would compañerismo seek con that Dios, fellowship with God. se paseaban They con would Dios, walk se around with gozaban God. con They Dios. had a good time with Him. Pero ahora hay But algo now diferente. there's something different. Cuando confrontante debe haber sido, cuán How refreshing it reconfortante must debe have de haber been sido después de un after a buen good día de day's work trabajo, to walk hablar y and andar talk con el with the Creador al Creator aire del in the día. cool of the day. Pero cuando Adán y But Eva when Adam and pecaron, Eve sinned, la última the last persona a person la que they querían wanted to ver see that esa evening tarde era al was the Señor. Lord. Prefirieron tratar de Instead, they esconderse quickly tried to rápidamente hide de su from His presencia. presence. La gente hace People eso have desde been doing that entonces. ever since. Cuando pecamos When we tenemos dos sin, opiniones, we have confesar only two y choices. arrepentirnos Either o confess correr y and repent, escondernos de la or run and presencia de hide from Dios. God's presence. Dios nos ha dado la opción God como cristianos Given us de the arrepentirnos option y as pedirle Christians to perdón repent and y ask arreglar forgiveness cuentas con and Él. make things right with Él Him. le decía a su He pueblo told his Israel people, the people en of Israel, Isaías in Isaiah capítulo 1. chapter 1. Venid, el versículo Come, 18 verse dice, 18 vengan says, a mí y "Come arreglemos to me and cuentas. let us, Vamos a platicar, let's talk. vamos a We're hablar going to del talk pecado que está en about the ustedes. sin that's in Porque you. ese pecado, Because that si sin, fuere rojo if como it el were carmesí, red, vendrá a ser como blanca scarlet red, lana. it'll be Cuando white yo as wool. termine con When él, I finish ustedes van a estar with limpios that sin, you will be y cleansed santos and delante de holy mí. before me. Y entonces los And aceptaré. then I will accept you. Pero fíjese lo que dice enseguida, But que look what si it says no, next. But if not, entonces los tendré que then echar I will have fuera. to cast you out. El tercero, número Third, 3. number 3. El pecado de Adam Adán and y Eve's Eva sin cambió la changed relación de God's Dios con el relationship hombre. to man. No solo afectó, fíjese bien, Not only a Adán y did a it Eva, affect Adam sino and que Eve, afectó but a it toda la affected humanidad all desde humanity entonces hasta ahora. since then ¿Sabía usted until que now. su pecado, Did you know no that suyo, pero your cuando sin, andaba allá well, en el not mundo, your sin right now, but when you ese were out in the pecado world, no that solamente sin le afectaba not a only usted, pero affected you, afectaba a but todos it alrededor de affected usted. everyone around you. Toda su familia, All your family, todos sus hijos, all your su children, esposa, su your esposo, husband, your wife. todos eran afectados por Everybody el was pecado. affected by your Y una sin. de las And frases favoritas que one of usamos en el mundo Our es favorite mi phrases vida we use y in the world is, "Oh, it's my life." a nadie le debe de importar Nobody de mi should care vida, about, pero sí about that, afecta but a it toda la does gente affect alrededor. everybody around you. Y no nomás los And not conocidos o only los the seres people you know que or amamos the o ones los we love seres que están or alrededor the de people nosotros, that are sino right que a around donde us, quiera but que vayamos wherever estamos we go, afectando we gente, are affecting people. donde quiera. Wherever. El pecado es Sin contagioso, is hermano. contagious. Es peor It's que un it's SIDA. worse than AIDS. Es peor. It's worse Es peor It's que worse una lepra. than leprosy. En la Biblia le In the llamaban Bible, lepra. They called it Lo leprosy. comparaban con la lepra. They compared it to Y leprosy. la lepra And leprosy comía la would carne eat hasta que away at the mataba flesh a la until it persona. killed that person. Se caían pedazos de It- carne de la Pieces persona. of that person's Y era flesh una would fall enfermedad off. muy And it was a contagiosa very que contagious el que la sickness tenía la lepra that whoever had no podía leprosy estar donde había couldn't más be gente. where there were other people. En aquellos tiempos un During those leproso tenía times, que a leper gritar, had to leproso, shout, leproso, "Leper, leper," para que no se le so arrimara a la that people gente. wouldn't come near them. Era ley, It was the law. tenía que hacerlo. It had to be done. Él lo sigue amando He still igual loved que them antes, just pero as el much as pecado before. separó a But Adán y a sin Eva de la separated Adam comunión and Eve from the íntima con intimate Dios, fellowship de they la had que freely antes enjoyed disfrutaban with libremente. God. También It also meant significó que debido he a is true que to Él his word, es fiel a su palabra, that he juzgaría would judge a Adán y Adam and Eva. Eve Había un There precio was a que price to pagar pay por su for their desobediencia. disobedience. La paga del pecado The es payment of muerte. sin is death. La paga del pecado es The payment of muerte. sin is death. Dios echó God a Adán y a drove Eva Adam del and Eve jardín out of the del garden Edén, of Génesis Eden, Genesis 3:24. 3:24. Los echó fuera, ya no Cast them podían out.
ser They couldn't parte de be aquel a lugar part of precioso that que Él precious les había place anymore preparado. that he had prepared. Wow. El pecado separa, hermanos. El pecado separa. Dios no toma el pecado ligeramente, aunque nosotros sí lo hagamos. Él no dice, sé que me desobedeciste, pero no es gran cosa. Ni tampoco dice, no pudiste evitarlo. El pecado puede no parecerles importante a algunas personas, pero definitivamente significa muchísimo antes los ojos de Dios. Él lo odia. Él odia el pecado. He hates sin. Y nosotros debemos de And odiar el we pecado. should hate sin. No al pecador, Not pero the al pecado. sinner, but the sin. ¿Sabes qué, mijo? Yo te You amo, know, pero no son, me I traigas love esa you. cosa aquí. But don't bring that here. Sorry. I'm sorry. Si tú escoges esa If you vida, choose that life, hazlo allá. do it over there. Pero aquí conmigo, But here with No. me, no. separa. It separates. Separa. It separates. Porque fue Pablo el que dijo, Because ¿cómo Paul was puede the one who la said, luz y las how can tinieblas light tener and comunión darkness uno con otro? have communion one with the No se other? puede. It can't be done. No hay manera. There's no way. ¿Ok? Okay? Cuarto o Fourth. cuatro. La serpiente The fue serpent maldecida, was cursed. Génesis Genesis 3:14, 3:14. por su rol como Due to agente its del role diablo en as la an muerte agent de of the Adán y devil Eva. in Adam and Eve's No sabemos demise. cómo era la We don't know serpiente what the antes de serpent la was like caída. before the fall. Quizás las serpientes se Maybe paraban snakes derechas stood y eran upright criaturas and were friendly amigables. creatures. En cualquier caso, Regardless, como parte del juicio de as Dios part of por este God's pecado, judgment la of this serpiente sin, fue the maldita y serpent tuvo was que cursed and caused to arrastrarse crawl on sobre its su belly. vientre. Posteriormente, a lo Subsequently, largo de toda la throughout historia, history, las snakes serpientes have been used han sido usadas to para represent representar al evil. diablo. Para la mayoría de To las most personas, people, las serpientes son snakes are repulsivas. repulsive. Yo no sé para usted, I pero don't know para about mí you, sí. but that's the way it is for me. Hasta una serpiente chiquita, Even a small little esa del snake, zacate, yo no quiero those nada little con ella. garden snakes, I don't want anything to do with them. Un día One day, estaba yo en la I oficina ahí, was in my sentado, office right there, just sitting down, donde me siento where ahí I muy sit down, and I contento was y just real entró happy, alguien, no and me acuerdo somebody si era came in. I don't Javier remember o if it was alguien Javier or entró. who it was that came in. Y And dijo, they pastor, said, mire, oh, tú una Pastor, víbora. look, there's a snake. Y estaba una víborita And ahí there was a tiny little enrollada, snake just curled ahí al up lado mío, right there next to me. y yo no la vi. I didn't see it. Óigame. Listen. ¡Ay, no me... Ah! no me- Estaba chistoso, It ¿verdad? was Pero funny. no me moví, But me quedé ahí I nomás didn't así. move, I just stayed Y real dijo still. Javier, y And I Javier, think me it dijo, was Javier. dijo, He es una said, de esas, no "It's son just de one esas of those, peligrosas, it's not dijo, a yo la dangerous saco. snake." Y va con la mano And y then he la, ay, goes and picks muchachos, it up no with his agarres hand, and esa I'm like, cosa con la oh, mano. no, don't do Y la that. agarró con And he la just mano y la picked it sacó up with para his hand afuera. and took it outside. Y yo no puedo, And I can't do yo no that. puedo hacer eso. I can't do that. Para mí las For serpientes me, son snakes repulsivas. are repulsive. Yeah. Quinto, Fifth, el número 5. number 5. En algunas formas, la tierra some ways, misma the fue earth itself maldecida was cursed por el pecado de because of Adán y Adam Eva. and Eve's sin. Dios le dijo a God Adán, said to Adam, fíjate, maldita será "Cursed is la the ground tierra por because of tu you." causa. Wow. Wow. Con dolor In toil, comerás de you ella shall eat of todos los it días all de the tu days vida. of your life. No se queje cuando Don't tiene que trabajar complain duro. when you ¿ok? have to work hard. Échele la culpa a Adán y a Eva, Blame ¿ok? Adam and Eve. Espinos y cardos Both te thorns producirá and thistles y it comerás shall grow for plantas you, del and campo. you shall eat plants of the Con el field. sudor de tu By the rostro sweat of comerás your el face pan you hasta shall que eat vuelvas a bread la till you tierra. return to the ground. Porque de ella Because fuiste from it tomado, you were pues taken, polvo for eres you are dust, y al polvo and to dust you volverás. shall return. Génesis 3 del Genesis 17 al 3:17 19. to 19. Dios no estaba diciendo que God todo el was not mundo saying tendría que That ser everyone who agricultor. lives would be a farmer. Le dijo a He Adán was que iba a telling tener Adam que that he was esforzarse going to have to work arduamente hard para ganarse eke out a a duras living from the penas land. la vida trabajando la tierra.
Quizás si Adán y Perhaps, Eva nunca had hubieran Adam and pecado, Eve never todo sinned, lo que necesitaban everything hubiera they estado needed would have been continua y continually and abundantemente bountifully provisto provided para for them ellos en el in the jardín. garden. Pero ahora But tendrían que now, pasar la they were mayor going to parte have de to sus spend días the sobre la majority of their tierra, days on earth luchando struggling para apenas simply to sobrevivir. survive. Posiblemente en ese Possibly, momento at this point, los animales some of the se volvieron animals hostiles turned hostile to respecto man. al hombre. O quizás Or simplemente perhaps les it parecía merely así seemed a that Adán way y a to Eva, Adam and Eve. ahora que Now podían that ver they el could mal see the potential potencial for evil en todo lo que in Dios all había that creado God had originally originalmente como created bueno. as good. La actitud indiferente Human de los beings' seres humanos indifferent hacia el attitude medio toward the ambiente environment podría ser could probably be rastreada traced to this probablemente point as hasta well. aquel momento. Ahora, en lugar de Now, considerar la tierra rather como than un regarding magnífico the earth regalo de as Dios a para ser magnificent gift cultivada from y God to be cuidada, cultivated and cared esta for, se convirtió it en became algo para ser something to be utilizado used for para selfish gratificación gratification. egoísta. Así será hasta que It will Jesús be that regrese way until Jesus y returns restaure la tierra and a su restores esplendor earth original. to its original O splendor, mejor, or better. no es de extrañar No que años wonder, más years tarde el later, apóstol the Pablo Apostle escribiera, Paul wrote, porque el "For anhelo the anxious ardiente de la longing of the creación creation es el aguardar waits la eagerly manifestación for de the los hijos de revealing Dios. of the sons of God." Porque la For creación the creation fue sujetada a was vanidad, subjected to futility, no por su propia voluntad, willingly, sino por but causa because of him del que la who sujetó en subjected it, esperanza. in hope Porque también that la the creación creation misma itself será libertada also will be de la set free esclavitud de from corrupción its slavery a la to libertad corruption gloriosa de los into hijos the de Dios. freedom of the glory Porque of the sabemos que children toda of la God. creación For we gime know y that the whole creation groans está con and dolores de suffers the parto pains of hasta ahora. childbirth Romanos 8, together 19 until al now. Romans 22. 8:19 through 22. Wow. Hay dolor en la tierra, There's pain in the earth. hay enfermedad, There's sickness. hay pobreza, There's poverty. hay There's escasez, lack. hay tantas There's cosas so que many vienen, things. tantas locuras que se están So viendo. many crazy things Ahora that are being seen, especialmente, especially gente now. matando gente People inocente killing nomás por innocent el people gusto. just because they want to. Todo tiene que ver con Everything pecado. has to do with sin. Me causa admiración a mí que gente educada It's a wonder to me that educated people que tienen posiciones altas who have high positions no pueden ver qué es lo que está can't causando see este daño. what is causing this harm. Le echan la culpa They a blame las armas weapons, de fuego, le echan la firearms, culpa they blame a la droga, le echan la culpa drugs, al they alcohol, le blame echan la culpa alcohol, al they quien blame sea, whoever pero it is, menos le echan la culpa but al they pecado, least que es blame lo que está sin, which is causando what is a causing una a persona person perder to sus lose 5 their sentidos, su 5 senses, entendimiento their y understanding, empezar a hacer and to cosas start que to do quizás un things día, that perhaps one day, como usted y yo, like you and dijimos, I, yo we nunca said, haría I tal would never cosa. do such a thing. Quizás a usted no le sucedió Perhaps that didn't happen en to mi you. vida porque yo vivía In una my vida life, muy because horrible, I muy lived a terrible horrible, en terrible el life pecado. in sin, Y hice cosas and I did things que yo mismo no puedo that I entender myself can't porque understand. yo hubiera jurado Because con I mi vida had que sworn nunca iba a on my hacer yo life tal that I cosa would y never aún do sin such a embargo lo thing. hice. But I did No it una anyway. vez o dos, pero Not just once or muchísimas twice, but veces, many cosas times. horribles Horrible things que that ni siquiera las puedo hablar I con can't usted. even talk to you about. ¿Por qué? Why? Porque el pecado Because sin nos lleva siempre takes más us allá de donde always queremos ir. further than where we want to go. Siempre. Always. Así de que cuando quitamos So a Dios when we take God y lo hacemos a un lado, away and we put him to one entonces side, estamos dispuestos a que el then enemigo we're venga y willing, haga lo que we're él quiere available hacer for con the enemy to nosotros. come and do whatever he wants to Pero with igualmente us. cuando But in the nosotros same escogemos way, el pecado when we en lugar de choose escoger a sin Dios. instead of choosing Ok, God, mientras okay? tanto In the deberíamos meantime, hacer lo we mejor de should nuestra do our parte best para to cuidar care for our el environment. medio ambiente.
convirtiéndonos becoming en good buenos mayordomos de ecological los stewards recursos of que the el Señor nos resources ha the dado. Lord has given to us. Es That un buen consejo, is some good ¿verdad? advice. La mayoría The majority de el sufrimiento de of the escasez es suffering por of lack descuido. is because of neglect. No en todos Not casos, in every pero case, la but mayoría the majority en esta nación in this nation es por descuido is because of neglect de ministrar of, o administrar managing lo que Dios le what da God gives correctamente. you correctly. Y por esa razón And se for that sufre. reason, Y no people sufre suffer. nomás una persona, And not sino just one muchas person personas. suffers, but many people Al mismo suffer. tiempo debemos At the same reconocer time, we que must el plan de recognize Dios that para la God humanidad intended era que for señoreáramos mankind to sobre rule la over tierra. the earth. Eso es lo que Él dijo That's en what he Génesis said in Genesis 1:26. 1:26. Le dio toda la He autoridad gave al humano all authority to a human Adán y a beings, Eva. to Adam and Eve, para señorear To todo lo que Él había creado. have Todo. dominion over everything that he had Wow. created. Y ese dominio And nunca that ha sido dominion has revocado. never been rescinded. Gloria a Dios. Praise God for that. No debemos adorar We a la are not to tierra, worship the pero sí earth, debemos but we adorar al are que to creó worship la tierra the one who y created también a it nosotros. and us. El sexto The y en sixth, muchas and in formas el many más ways, dañino the most resultado damaging del result pecado de of Adán y Adam and Eva Eve's fue sin la was muerte. death. A pesar de que el corazón Although it amoroso de grieved Dios God's loving heart, se dolió, Él se he mantuvo held fiel a true su to his palabra. word. Había advertido a Adán y a He Eva had que no warned Adam comieran and del Eve árbol not to prohibido eat the forbidden o fruit, morirían. or they would die. Adán y Eva Adam and desobedecieron a Eve Dios. disobeyed God. Comieron la They ate fruta the fruit from del the árbol tree en in the medio del middle of the jardín. garden, Y los hombres y las and men mujeres and women mueren have been desde dying ever entonces, since. aun cuando Dios Even no though eliminó God a didn't Adán y a zap Eva Adam and Eve con un with a rayo en lightning el bolt momento the en que moment they comieron el ate of the fruto forbidden fruit. prohibido. De alguna In a manera sense, ellos murieron they en died ese right mismo then. momento. Su pecado Their los separó sin de la vida de separated them Dios. from Y the sin life of Dios, God. una And persona without God, está a muerta. person is dead. Wow. Sin Dios, una Without persona God, está a person muerta. is dead. Serpientes pisoteadas. Stomping snakes. ¿Qué tiene que ver todo esto con la What does guerra all this have to espiritual? do with spiritual warfare? Simplemente esto. Simply this. Al desobedecer a By Dios, disobeying God, Adán y Eva Adam and entraron Eve justo walked en la right trampa into de Satan's Satanás. trap. No hay duda que el No diablo doubt the había devil estado had been buscando looking la for some manera way de to vengarse get de back Dios at God desde el since the day día he en que sus and his demonios fueron demons expulsados were del cast cielo. out of heaven. Mas aún les había More dado a Adán y a significantly, Eva la God la had given autoridad Adam para and Eve sojuzgar authority to y señorear subdue sobre la and tierra, rule over Génesis the earth, 1:26 al Genesis 28. 1:26 to Pero el 28. diablo quería And hacer the eso. devil wanted it. Es muy posible que Adán y Quite Eva possibly, todavía Adam and fueran Eve were still ingenios naive en cuanto concerning al the tremendo tremendous don que gift Dios les God había had dado. given them. No se daban They didn't cuenta de lo que realize what tenían. they had. Pero Satanás, por But cierto, Satan que sí certainly understood entendió the el value valor de su of their autoridad. authority. Recuerda, Remember, hubo un tiempo en que at Dios one había time, delegado God had gran delegated a autoridad great en measure Lucifer. of authority Pero to cuando Lucifer. Lucifer abusó But de when esa autoridad Lucifer delegada, misused his Dios delegated le authority, quitó y lo God expulsó removed it from del him cielo. and cast Se him la out quitó of y lo heaven. expulsó del cielo. Satanás Satan tenía una had autoridad más grande que ningún a otro higher ángel en el authority cielo than any other que Dios angel le había dado. in heaven that God had given him. Lo perdió todo He lost it all por el pecado. because of sin. Imagina la boca de Imagine Satanás haciéndose Satan's agua mouth cuando veía la watering gran when he cantidad saw de the poder que amazing Dios había amount of colocado power en la God mano de placed Adán in y the Eva. hands of Adam and Eve. Desde el momento From the moment en took que Adán his exhaló first el breath, primer aliento de the vida, devil el diablo and y his sus demonios demons probablemente probably began plotting condensaron how they could o usurp comenzaron a Adam's complotar God-given authority. cómo podrían usurpar esa autoridad que Dios les había dado. El fruto The forbidden prohibido fruit
Planteo posed the perfect planteo la perfecta oportunidad para ellos. Y Satanás ni And siquiera sabía Satan exactamente cómo didn't iba even know a engañar a exactly Adán y how a he Eva would deceive cuando Adam llegó and con Eve ella. when he arrived to her. No sabía cuál He árbol didn't know Dios what le había tree dicho God had told que no them comieran to de not él. eat from. Por eso llegó con That's Eva y why le he dijo, came to con que Eve Dios and les ha dicho que said, no pueden well, comer didn't de God esos say you árboles. couldn't eat from those Y ella trees? inmediatamente And she immediately said, le dio la she información gave que él him quería. the Le information dijo, that he wanted. no, She podemos said, comer de no, todos we los can eat from árboles, all the menos de trees ese que except está from ahí. that one right there. Y sabe que And Satanás you know sigue what? haciendo lo mismo Satan con still does nosotros. the same thing with us. Nos engaña con sus He deceives mentiras us with sus his engaños. lies, his deceit, y muchas veces and nos many pesca times he desaprevenidos catches y us off caemos guard en and la we trampa. fall into the trap. Cuando Satanás engañó a When Eva Satan deceived y luego ella, a and Adán, then both desobedecieron she a and Dios Adam al disobeyed comer el God fruto by prohibido. eating the forbidden La fruit, primera pareja, the first sin couple ser conscientes de ello, unwittingly handed le over cedió al their diablo la God-given autoridad que authority Dios le to había the dado, devil, y él se and he transformó en became el the Dios God de of este this mundo. world. Ellos no lo They sabían, didn't know pero it, estaban but they cambiando had un traded a diamante por diamond un trozo de for a carbón. lump of coal. El diablo y sus The devil demonios and his probablemente demons hubieran probably hecho would have una had a gran huge celebración, celebration, excepto except por una for cosa. one thing. Justo en medio de Right toda in the aquella middle of all condenación, the doom, desesperación y despair, maldición de and Génesis cursing 3, of Genesis Dios 3, proclamó God algunas proclaimed primicias some de lo que previews vendría. of coming Le dijo a la attractions. serpiente, y He said to the pondré serpent, enemistad and entre I will ti put y la enmity mujer, between you and the woman, y entre tu and simiente between y la your seed simiente and suya. her seed. Esta te herirá He shall en la bruise you cabeza on the y head, tú le and you shall herirás en el bruise him on the heel. calcañar. Esta promesa de Dios This es el promise of God protoevangelio, is la the primera profecía del Evangelio de proto-evangelium, Jesucristo y su the victoria first final prophecy sobre of the gospel Satanás. of Jesus Christ Fíjate que and el his Señor ultimate dijo que victory over Satanás Satan. heriría el Notice talón the de Lord said Jesús, that Satan pero would Jesús bruise le Jesus' pisaría heel, la but cabeza. Jesus would stomp La on the palabra serpent's usada head. para herir The word significa used here for literalmente bruise aplastar. literally means to crush. Una de las mejores One of the interpretaciones best cinematic cinematográficas de interpretations of esto fue this la escena was the opening inicial de scene la of the película La The Pasión del Passion of Cristo, the Christ. cuando la When the serpiente que se slithering arrastraba snake por el in the jardín garden gets es crushed. aplastada. Todo esto All vendría of de this la, would come de about la simiente de through la the mujer, seed of the en woman. otras palabras, por In other medio de words, las through futuras the future generaciones que generations aún yet to be no born. habían nacido todavía. El diablo entendió The devil bien well las understood the implicaciones implications de esta of this declaración divine divina. declaration. Básicamente, Dios Basically, le estaba God was diciendo, telling him, crees que has ganado you la think victoria you aquí, have pero won un a día major victory tú here, vas a tener but one lo que day tú you are mereces. going to get what is coming Aleluya. to you, Y no será lindo. and it won't Satanás be pretty. puede que no Satan haya entendido may not cómo have sería understood aplastada su how cabeza, his head pero was se dio going to be cuenta de que crushed, tenía but he algo que ver con los realized it has bebés something to que do iban a with nacer the de la babies mujer. that were to be Satanás born to the woman. supo que uno de esos Satan bebés knew that one sería of la those clave kids para was the su key destrucción, to his pero destruction, no sabía cuál. but he didn't know which one. Indudablemente fue por eso que Unquestionably, Satanás that is ha why atentado Satan contra has los targeted bebés innocent inocentes babies a lo largo de la throughout historia. history. Desde las From ancestrales the costumbres ancient de customs sacrificar of child niños en sacrifice tiempos del in Antiguo Old Testament Testamento times, hasta la to matanza the de slaughter niños of recién infants nacidos at the birth of pasado por Jesus, los ataques to contra attacks los niños por against medio children del by aborto, means of el abortion, abuso, child la abuse, drogadicción, drug la addiction, pornografía child pornography, infantil, el incesto, incest, la starvation, inanición y gran cantidad de host otras of other atrocidades. atrocities. Satanás siempre Satan ha has exhibido always una exhibited propensión an especialmente evil maligna propensity a la for destroying destrucción de children. los niños.
siempre ha tenido plan, He's always pero nunca ha logrado had a victoria, plan, ni but he's nunca la never logrará. accomplished victory, and he never will Aleluya, get the porque victory. Cristo Because Christ ya nació was y already ya born. fue hombre And y he ahora está became a sentado a man, la and now diestra de he's Dios seated at the Padre right hand of the y la Father victoria God. es nuestra. And the victory is Aleluya. ours. La Hallelujah. victoria es de The nosotros. victory belongs to us. La mayoría de nosotros hemos aprendido Most of us una learned a song canción que dice somewhere algo along así the como line that Jesús says, ama a los Jesus loves pequeños, the little children, a todos los niños del all mundo. the children of the world. Eso es verdad. Lo That's que también true. es verdad es que What is Satanás equally true odia is a that esos mismos Satan niños. hates those same children. A lo largo de la historia, Throughout como se history, registra as en el recorded Antiguo in the Old Testamento, Testament, Satanás Satan ha attempted intentado to discover descubrir y and destroy destruir the al baby, bebé, que un who día would one aplastaría day su cabeza. crush his El head. autor Dan Sherman Dean cree Sherman desde una believes, perspectiva de la from a guerra spiritual espiritual que el warfare Antiguo perspective, Testamento puede the Old resumirse Testament can en be dos summed up afirmaciones. in two Es el statements. registro histórico It is the de historical Dios record of llevando la God simiente de la bearing mujer the a seed través of de the la woman nación de through the Israel nation of para Israel traer a to bring Jesucristo Jesus al Christ mundo. into the Y world. ustedes saben cómo And you know varias how veces many tratando de times eliminar, matando a los he niños, de tried to eliminar el eliminate nacimiento de killing Jesús, children pero from nunca lo lograron. the birth of Jesus, but he never was Y able es to. la historia de los It is intentos the de history Satanás of de Satan's corromper attempts y destruir to a la corrupt and simiente que destroy the aplastará seed su cabeza. that would bruise his head. Pero un día nació But un then bebé en one day, Belén, a baby aleluya. boy was born in Y el Bethlehem. principio Hallelujah. del And the fin fue beginning of the obvio end para became Satanás. obvious Aún to así, Satan. el diablo no Still, lo logró. the devil blew it. Durante toda la vida de Throughout Jesús, Jesus' Satanás life, buscó la Satan oportunidad saw de an matarlo. opportunity to kill him. Cuando los soldados When the romanos Roman introdujeron soldiers esos pounded the inmensos huge clavos en las spikes manos into y los Jesus' pies de hands Jesús, and feet, nailing him clavándolo to en the la cross, cruz, Satanás Satan posiblemente most likely creyó que la guerra assumed había the war terminado was over y que había and he had derrotado los defeated planes de God's Dios plans para to destroy destruirlo. him. Puede que haya alardeado He may have boasted ante sus to his demoníacos demonic amigos. friends. Dios dijo God que said, yo heriría su I would tobillo. bruise his ¿eh? heel, huh? He herido todo su I cuerpo. bruised his entire Y ese body. era el que me iba a Look at him aplastar there, la hanging on cabeza. a cross, and Supongo that's the que one ahora who's supposed sabemos to quién crush es my el que head. manda, I ¿cierto? guess we know who's boss now, Ah. don't we? El diablo no sabía que al Little morir did en the la devil cruz know Jesús estaba that as cumpliendo Jesus el died plan on the de su cross, he Padre was para fulfilling his aplastar Father's la plan cabeza to de crush Satanás Satan's y head liberar a and la to set humanidad mankind del free poder del from the pecado power que of había sin comenzado en el that jardín del began Edén. back in the Garden of De alguna Eden. manera In a Jesús sense, estaba Jesus comprando was con buying su back sangre with lo que his blood Satanás le había what Satan robado had stolen desde Adán from y Adam Eva and Eve y cada and every persona person desde since entonces. Pero Jesús fue más But allá. Jesus went El even apóstol further than Pablo that. explica. The Apostle Paul explains, Y despojando a los when he had principados y a disarmed las the rulers potestades, and los authorities, exhibió he made públicamente, a public triunfando display of sobre them, having ellos triumphed en la over them cruz. through him. ¡Aleluya! Hallelujah. Gloria a Dios. Praise God. Y la victoria And es the nuestra, victory hermano. is ours. La victoria The es victory nuestra. is ours. Ahí vamos a parar And we're porque ya gonna el tiempo stop se there nos está because- cortando. We're running out of time. Aleluya. Hallelujah. Pero qué glorioso But how wonderful it is es ver to see el plan de Dios the plan of God triunfando y ver el plan de triumphing Satanás and seeing fallando. the plan of Satan fail. Aleluya. Hallelujah. Que a pesar de todo In lo que spite Él ha of all hecho that he's done, de daño para la humanidad y a pesar de harming todos los humanity, bebés que ha and in spite of matado, all the babies nunca that he's pudo killed, evitar lo que Dios he'll ya never be había able to proclamado, avoid what God has already que Él proclaimed, iba a ser derrotado. that he was going to be Y defeated. es derrotado, And he is aleluya. defeated. Es Hallelujah. derrotado en tu He is vida. defeated in No your lo life. dejes que te engañen, Don't let him haciéndote deceive you, pensar que Él tiene la making you think victoria that he porque has no the la victory tiene. because he doesn't. Dios tiene la God victoria. has the victory. Aleluya, gloria a Hallelujah. Dios. Vamos Praise a orar. God. Let's pray. Padre, en el nombre Father, de in Jesús, Jesus' name, le damos gracias, Padre we thank you, Santo, Father God, por este tiempo for this cuando time usted nos enseña when you teach us cosas, Padre, para these que things, Father, nosotros so that we
agarremos sabiduría para saber gain cómo pelear wisdom to contra know el how to enemigo, fight las fuerzas against de the enemy, the Satanás, forces of que a veces Satan, nos quiere that hacer pensar sometimes que él want ya to cause ganó us o to va a think ganar, that he's pero already no es won, así, but it's Señor. not so, Que Lord. el triunfo es de The nosotros triumph porque is Cristo ours triunfó en because la Jesus cruz triumphed y on the ahora cross. nosotros somos And más now que we are vencedores more en than Cristo conquerors Jesús, in Christ Señor Jesus, nuestro. our Gracias, Lord. mi Dios. Thank you, my Cuide de God. cada Take uno de care mis of each one hermanos, of my supla brothers cada and sisters. necesidad Supply every need representada en that's este lugar en represented el here in this nombre de place. In Jesús. Jesus' Y, name. y llévenos a And take nuestros us to hogares, our cuídenos homes, y take care of guárdenos, us and Padre keep us safe, Santo, Father en God. el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, amén.